Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ahí donde estén. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro de El sentido del agua, este curso que nos va introduciendo poquito a poco al conocimiento de la medicina china, de la tradición oriental y de este rescate humanista, esta manera de ver la vida en contemplación, ¿no? Como venimos viajando. En este tercer encuentro vamos a ver los reinos mutantes, que son los 5 elementos que maneja la medicina china. Ya llegamos a la materia, ya llegamos a los elementos, llegamos al agua, llegamos a la madera, al fuego, a la tierra y al metal, que estos van a ser los 5 elementos que maneja esta tradición, este arte de sanar, esta medicina, esta ciencia, por ese lado. Así que, bueno, nos vamos a adentrar por estos senderos hoy. Es bien interesante porque los elementos son algo que creo que todos tenemos en nuestro cotidiano, y lo que vamos a ver hoy es la manera que tenemos desde la medicina china de acercarnos a las personas que nos consultan. Así como hemos visto en el primer encuentro sobre el Tao y toda esa cosmovisión, que es algo que repetíamos que va a ser necesario siempre, ¿no? Como esa energía Yang, como esa energía Yin, que se va desarrollando y va llegando hasta la materia de lo concreto. Así como vimos en el encuentro anterior, también la energía de Qi, cómo ese Qi se va modificando y diversificando en diferentes funciones hasta llegar justamente también a lo más concreto. Entonces hoy vamos a ver los elementos y cómo estos elementos tienen relación con nuestro ser. No solo con nuestro ser, sino que con todo lo que nos rodea claramente, pero lo que les decía al principio, que es la manera de abordar a quien nos consulta. Entonces este encuentro es bien interesante, sea que nos dediquemos a la medicina china, o sea como autoconocimiento, o sea que ya trabajemos con otro tipo de terapia. Esta forma de abordar, esta forma de acercarnos a las patologías, de esta forma de acercarnos al psiquismo, a los órganos, a las funciones, a las esencias de los seres, va a ser para mí de vital importancia y a su vez de una manera artística muy linda para poder discernir, ¿no? Porque desde esta visión ya les voy contando que la enfermedad no existe como tal, sino lo que existe es un estado adaptativo de la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que la biología siempre está buscando su forma de seguir funcionando. O sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ánimos tienden a la vida. Entonces siempre está buscando su estado adaptativo. Como un ejemplo así como bien concreto, puede ser que todos los días no querramos ir a determinado lugar, entonces mentalmente estamos como, hoy no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pero sin embargo vamos. Entonces al determinado tiempo el cuerpo manifiesta determinado dolor que justamente impide ir a ese lugar. Entonces ahí empezamos a ver cómo está entretejido la biología con la mente y cómo es todo un conjunto, ¿no? Entonces ahí se manifiesta ese pensamiento que se viene reiterando, eh, pero como un ejemplo de que muy concreto para que se entienda lo del sentido biológico. O sea, que la biología da una respuesta a un sentido de adaptación. Entonces, o como por ejemplo, también podemos ver una fiebre, que la vemos muchas veces como algo que es una enfermedad, pero en realidad la fiebre a nivel biológico está justamente reparando, está en su fase de curación de la enfermedad, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante, el ciclo de lo que sería ese sentido biológico, ¿no? Entonces, bueno, como para iniciar este mundo de los elementos, quería como compartirles un poquito también esto de la enfermedad, porque es muy
vital sería la palabra, porque va a cambiar el psiquismo de que el cuerpo justamente está constantemente adaptándose. Entonces desde ahí es que los elementos, con toda su génesis, que es lo que vamos a ver hoy, o sea, va a estar el agua y su desarrollo, va a estar la madera y todo su desarrollo, así el fuego, así la tierra y así el metal. Entonces a partir de esos, en el sentido de su generación y en el sentido de su regulación, vamos a ver cómo podemos ver dónde está el origen de ese desequilibrio en la biología, o dónde está el origen de ese estado adaptativo, ¿no? Como para poder, como el agua, volver a encauzar esos arroyitos, esos ríos internos, esos océanos internos, para que el ser vuelva a esa vibración que podríamos llamar de coherencia, ¿no? Ese estado en el que el ser piensa, siente y hace en un mismo eje. Así que muy bien. Bueno, muy contento también de llegar a este espacio de los elementos que me parece tan rico. Acá con el agüita siempre acompañando. Entonces, hoy vamos a ver lo que son los 5 reinos mutantes. Como les contaba recién, ya vimos toda la cosmovisión en el primer encuentro, que al final de ese encuentro vemos que llegamos a los 5 reinos mutantes. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, en ese encuentro lo que vimos es, bueno, ok, de esta manera se contemplan los 5 reinos y de esta manera llegamos a estos 5 reinos mutantes. Hoy lo que vamos a hacer es posicionarnos en estos 5 reinos y introducirnos en cada elemento y vamos a dar diferentes referencias y vamos a abordar la génesis de cada reino, para que ustedes a la hora de ver al ser no vean solamente, por ejemplo, un pulmón, sino que va a ser, ok, ese pulmón tiene un elemento, tiene una orientación, tiene una energía, tiene un sabor, y todo eso está justamente eh, interconectado con otros elementos. Entonces es una forma hasta entretenida, desde mi manera de ver, para poder justamente ir hacia el quid de la cuestión. Entonces, hoy vamos a ver los elementos y su génesis. Vamos a ver su generación y vamos a ver su regulación. Entonces, les voy a compartir pantalla para poder introducirnos. Y lo primero que les voy a traer, que me parece de suma importancia también para todos estos conceptos, que tal vez nosotros desde niños, desde que íbamos a la escuela, íbamos al jardín, nos enseñaban de maneras como directas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como, bueno, este dato es esto y sirve para esto otro. Entonces ya lo almaceno, como una historia o la matemática, o desde ese, más que nada desde ese abordaje desde la razón, ¿no? Como desde lo lógico, esa sería la palabra. Entonces, a mí lo que me gusta rescatar en esta tradición siempre, que es una manera que tengo de aprender también y de contemplar y de integrar sobre todo, es que no es solamente las palabras y la lógica directa lo que nosotros vamos aprendiendo realmente y lo que nosotros vamos integrando sobre todo. Y con esto quiero decir que existen otras formas de integrar la información o de llegar y de alcanzar. ¿Por qué digo esto? Porque la información no es algo que yo contenga en mi cuerpo, dentro de que mi cuerpo contiene información, sino que existe un campo de ideas, un campo de información que nos une a nosotros como seres conscientes. Ese campo de ideas, ese campo que está interconectado como especies, eso que todos pueden experimentar hoy como pensé y me mandaste un mensaje, ¿no? Que hoy se puede como corroborar esa especie de telepatía, ¿no? Como, ay, te pensé y me llegó tu mensaje, o te sentí y algo los encontramos. Bueno, todas estas cositas que van sucediendo sutiles, es ese campo de conciencia que nos une. Eso está regulado a partir de vibraciones, ¿no? Entonces, teniendo conciencia de que somos un receptor, como una antenita, como un cuarzo,
¿no? Entre el cielo y entre la tierra, somos como ese puente de información, también existen, más allá de lo directo de leer, de escuchar una clase, de interpretar las palabras en este momento que yo estoy diciendo, también existen formas como la meditación, el silencio, el caminar por la naturaleza, el bailar, el pintar, el hacer música, que son todas expresiones que van haciendo que nuestro ser se vaya alquimizando en otras frecuencias y justamente muchas veces nos permiten integrar la información, ¿no? Como por ejemplo, si ustedes escuchan toda esta clase y va a ser todo un desarrollo de información, tal vez al final se toman 5 minutitos para meditar y toda esa información se ordena, pero naturalmente, no es que uno tenga que ordenarlo. A eso es lo que voy. Entonces, a toda esta introducción que les hice, pero que me parece súper importante también a rescatar, para que la mente no quiera como que esté peleándose con el tiempo, ¿no? Porque eso es relativo también. Muchas veces nosotros decimos no tenemos tiempo, pero capaz que 5 minutos equivalen a una semana. Sí, la información, si hay espacio para que la información se integre. Entonces, dicho esto, les voy a compartir pantalla. Y lo primero que les quiero compartir, como para introducirnos en este mundo de los 5 reinos, va a ser justamente los ideogramas. Acá si ven, en la pantalla le estoy compartiendo, dice ciclo Chen, que es el ciclo de generación, que va a hacer que el agua, como vimos en el primer encuentro, genera la madera va a generar el fuego va a generar la tierra, y la tierra va a generar el metal, y así el metal va a generar el agua. Después dice ciclo Ko, que Ko es regulación, o se puede encontrar también como ciclo de control, es otra de las maneras que se dice, donde el agua va a regular el fuego va a regular el metal la madera la tierra, y la tierra el agua. ¿No? Esto es como, ya lo vimos en el primer encuentro, pero es bastante como, se puede observar, se puede contemplar, y hasta es lógico cómo esa agua se convierte en madera, en el verde, ¿no? Esa memoria del agua se configura, así como hablábamos del chi, ¿no? Ese chi que va tomando esa energía de son, de lo hereditario. Ahí podríamos decir como Xuan sería el origen, que es el agua, que es la vida, y ya como cuando se estructura en el árbol, en la madera, en los cuerpos, en los animales, esa madera eh, toma esa energía heredada ancestral con esos códigos y se configura de otra manera, pero tiene la esencia del agua, ¿no? Esto es lo que dice esta tradición. Ya la madera al fuego, ¿no? Es como todas las fogatas que hayan prendido y hayan visto. Ese fuego se quema y se hace ceniza, se hace tierra, y dentro de la tierra, con una mayor concentración, existen los minerales, que va a ser el reino del metal, ¿no? Y así el metal, en su máxima contracción, como las piedras que contienen agua, como las cavernas donde el agua se almacena, dentro de las montañas, ese mineral va a contener y va a permitir que el agua vuelva a generarse. Entonces, ahí está como el ciclo de generación. Ya después tenemos el ciclo de regulación, donde el agua va a regular el fuego, donde el fuego va a regular el metal, ¿no? En su alquimia, para moldearlo. La madera va a regular justamente, el metal va a regular la madera, ¿no? Con una piedra que no deja crecer un árbol, o mismo un hacha cortando una madera. Bueno, ahí las imágenes que vayan asociando está bueno también para traerlo a algo cotidiano, eso es bien, bien importante. Y como esa madera va a regular la tierra, en el sentido de que esas raíces van a mover la tierra. Y ya la tierra va a regular el agua, que es quien contiene el agua, ¿no? En el río, en el arroyo, en el océano. Y bueno, y ahí arranca el ciclo. Entonces tenemos el ciclo de Chen, que es de generación, y el ciclo Ko, que es de regulación. Pero yo lo que les quiero compartir, antes de entrar en lo que es la génesis de cada reino, vamos a ver los ideogramas. Yo creo que les conté en el primer encuentro que era un ideograma,
Pero acá vamos a detenernos un poquito más. Un ideograma es una idea gramática. Eso es lo que es un ideograma. Una idea gramática, o sea, una idea escrita. Esa es la idea del ideograma. Es la escritura que se tiene en China, es completamente distinta a la estructura y a las raíces que tenemos nosotros en la lengua, pero es bien interesante de observar porque es algo justamente gramático que aterriza una idea. Es algo, es como la caligrafía, que es lo que hacen los ideogramas, tiene tiene su lado de pintura, por un lado, porque tiene sus trazos, tiene su manera de trazarlo, entonces como ya eh, es un arte en sí, como quien esté pintando, ¿no? Y si uno estudia ya los pictogramas, que son más antiguos que los ideogramas, ya son como si fueran paisajes, ¿no? Como que el pictograma representa la imagen que se está viendo. Entonces el ideograma ya empieza a ser un resumen de esos pictogramas, y lo que nos va a traer justamente es esa pintura, por un lado. Por otro lado nos va a traer la poesía, en el sentido de que es una lengua y es una escritura de mucha interpretación, es un símbolo, entonces cada, va, va a recaer la interpretación en cada ser, ¿no? Entonces como que va a haber un significado, pero cada ser le va a poder dar justamente su poética, su manera de interpretación. Entonces ahí se vuelve poesía, porque uno puede siempre ir como perfeccionando la manera de interpretar el ideograma. Entonces de ese lado se vuelve muy, muy lindo, y como algo más concreto ya, es como la manera de escribir también, ¿no? Entonces, con sus conceptos. Entonces la poesía, la pintura y la escritura son las tres como aspectos que va manejando estos ideogramas. Entonces, uniendo a lo que les contaba al principio, esto de las ideas y de las maneras también de conectar con la información y de aprender, una manera muy linda y algo que se practica mucho es trazar justamente los ideogramas para que el ideograma en sí nos traiga la información del elemento, ya que el ideograma tiene en sus trazos el sentido de cada elemento. Entonces, vamos a ver en algo concreto, que en este caso estamos viendo acá el agua, ¿no? Bueno, los ideogramas tienen algo que siempre se traza, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como para darle un orden. No vamos a entrar en una clase de caligrafía, pero tener en cuenta que el trazo como que viene del cielo, siempre, y ya luego de izquierda a derecha. Son como las referencias base para el trazo de la caligrafía. Entonces lo que les quiero compartir es que si ustedes van a trabajar sobre el agua, lo que se puede hacer es agarrar un pincel, por ejemplo, o bueno, puede ser una lapicera también, y comenzar a dibujar el ideograma de agua, por ejemplo. Entonces, el ideograma de agua va a ir desde arriba hacia abajo, tiene esta pequeña retorno, ¿no? Como que baja y hace así, retorna, y ya tiene en sus costados estos dos trazos y estos otros dos trazos del otro lado. Esa sería la forma de trazar agua, que en chino se dice shui, S-H-U-I. Se pronuncia shui, pero se dice shui. Entonces ahí tenemos el ideograma de agua. Entonces incluso mientras están escuchando la clase, puede ser que esto, ¿no? Ir trazando este ideograma para que justamente la información que se contiene ahí, después de ser una lengua que tiene miles de años, esa información puede hacer que se alquimice. Otra forma, que ya es un poquitito más sutil, es a través del Qigong, que es el arte de mover la energía, el Qi y Gong es arte. Entonces también lo que podemos hacer en estado meditativo, por ejemplo, es respirar,
y al exhalar, ya vamos dibujando con las manos en el aire ese ideograma, como si fuera un cuadro que tenemos enfrente, y a partir de eso vamos dibujando, y ese ideograma se va plasmando en la energía que está a nuestro alrededor. Y eso justamente nos va a traer toda esta información, que no es directamente de una traducción desarrollada, sino que tiene que ver con otros sentires, ¿no? Pero me parece muy importante rescatarlo, porque es una tradición que tiene también una alquimia justamente interna, ¿no? Como que hay muchos conocimientos que se llegan a través de, justamente, de la meditación, del qigong, de la contemplación. Hoy en día, por ejemplo, la ciencia tiene como más esto de ir hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, observar, abrir microscopios, ¿no? Como, y es bien interesante porque se están llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Como, entonces, bueno, son diferentes accesos al mismo funcionamiento universal. Y así lo mismo con el resto de los ideogramas. El de madera, que si ven es como un brotecito, este sería la tierra, y este ya el brote que nace de la tierra con sus raíces. El fuego, más arriba, que ya es como con estos dos asistentes que caen acá. Entonces, ya este trazo, este y este, hacen como esa llamita. Ya luego tenemos la tierra, que tiene este trazo central, y ya este trazo que representa ese espacio terrestre, ¿no? Como que ya sosteniendo. Y si ven, el metal es igual al de la tierra, o muy similar, pero con ese techito, como que indica que si estuviera un poquito más adentro, y esos dos asistentes que hacen al mineral, ¿no? Como que representan como esa asistencia y esa piedra preciosa, ¿no? Que representa el mundo minero. Entonces, bueno, ya tenemos ahí como diferentes accesos a los elementos, ¿no? No solamente la información, sino que también el ideograma, aparte de ser muy linda la caligrafía, ¿no? De preparar la tinta, de agarrar una hojita en blanco, de poner una música linda, y ahí dedicarnos a los colores también, ¿no? Como, bueno, lo que quiero sobre todo es invitarlos a que exploren y a que despierten la memoria elemental, porque todos estos elementos están adentro nuestro, ¿no? Entonces, más allá de que esta tradición viene de China con este lenguaje y con estos símbolos, el mundo elemental es algo que maneja todas las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí quería primero que nada introducirlos en los ideogramas, que también es algo que vamos a continuar viendo. Muy bien, espero que haya quedado claro y que, bueno, que les inspire bueno, agarrar pinceles, tintas y hojas y llenarlas de elementos. Muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos un ciclo de generación, un ciclo de regulación y los ideogramas, ahí que van representando. Entonces, aquí vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, acá ya vamos a entrar en el mundo de los elementos, y lo que vamos a ver hoy, que es bien interesante, es que ahí les puse como título de Génesis. Génesis, ¿no? Como un inicio y un desarrollo de algo. Entonces, lo que vamos a ver, ya vimos que está el agua, está la madera, está el fuego, está la tierra y está el metal. ¿Qué sucede con estos elementos? Que tienen planos, por decirlo de alguna forma. Entonces, esos planos es como un desarrollo, como lo que vimos en el primer encuentro y en el segundo, en el desarrollo del Tao y en el desarrollo del Chi. Acá va a suceder lo mismo con cada elemento. Entonces, lo primero que va a tener cada elemento es una orientación, que lo vemos arriba a la izquierda. Yo puse estos triangulitos, que si en algún momento se les ocurre dibujarlos también, son tetraedros, a modo de asociar.
siento que la mente con la geometría se lleva bien para poder recordar, ni hablar dibujar, ni hablar color, y ni hablar eh, el, el verlo y escribirlo sobre todo, ¿no? Eso permite como que justamente la mano, que es otra de las maneras que tenemos de conocer, pueda adquirir ese conocimiento. Así que también si quieren los invito ahí a trazar triángulos, pueden ser también, o la forma que ustedes quieran. O puede ser en línea, como lo sientan. Pero a mí me ha ayudado para justamente pensar e interpretar, como estructurarlo con la geometría, ¿no? Entonces, lo primero que vemos ahí, como les contaba, es la orientación. Cada elemento va a tener una orientación, o sea, un punto cardinal, ¿no? Un este, oeste, norte, sur y centro van a ser las 5 referencias. Ya luego va a tener un color, que lo vemos a la derecha, o sea, cada elemento va a estar representado por un color lumínico y una energía celeste. Una energía celeste quiere decir una energía que está abarcando, como por ejemplo el calor, la humedad, el frío, la sequedad, ¿no? Como que son aspectos que están expandidos justamente en lo celeste, ¿no? Como que abarca todo. Entonces por eso se le llama energía celeste. Ya luego, si vemos en el siguiente triángulo, lo que va a haber es una estación. Cada elemento va a tener una estación: primavera, verano, bueno, otoño, así, y va justamente a representar cada elemento una estación. Cada elemento va a tener un sabor, como vemos ahí a la derecha, ¿no? Esto lo vimos en el encuentro anterior. Esto, ¿no? El agua va a tener un sabor, la madera va a tener otro, y cada uno va a representar un sabor, y esto quiere decir que va a tener una resonancia con determinado sabor. Y el sabor también va a desarrollar luego lo que van a ser los órganos, o sea que cada también elemento va a tener su Tao, su energía Yin de contracción y su energía Yang, que van a estar representados por un órgano y una entraña. Los órganos, acá puse órganos como para generalizar, pero el Tao va a estar representado por un órgano y una entraña. La entraña va a ser de energía Yang y el órgano va a ser de energía Yin. En ese sentido, todos los Yin siempre recuerden que es algo que almacena, ¿no? Va a tender a almacenar, a contraer, y sin embargo los Yang va a tender a justamente a la vacuidad, al vacío, al movimiento, ¿no? Entonces ya esos son aspectos como muy preventivos y de sutil conciencia también, de entender que determinados aspectos de nuestro organismo necesitan vacío para estar en salud y otros necesitan justamente estar en su concentración de energía, ¿no? O sea, cuidar su vitalidad. Muy bien, los órganos van a desarrollar, como dice en el siguiente triángulo, la estructura. Con estructura me refiero a huesos, médulas, músculos, vasos sanguíneos, tejido conjuntivo, como estructuras del organismo. Y a su vez, cada elemento también va a tener un ánimo, o sea, un estado psíquico, responsabilidad, decisión, alegría, cautela, ¿no? Como, muy bien. Entonces, el estado psíquico, que también va a tener su eh, patología, se le puede llamar, o su desequilibrio, que van a caer en, bueno, enojo, miedo, tristezas, melancolías, pero son aspectos de los elementos. Y a su vez, como para cerrar este ciclo de 9 aspectos, donde vamos a poder ver cada elemento, va a tener un sentido también, un sentido a nivel de percepción, ¿no? Los ojos, el olfato, el gusto, el tacto y la escucha van a ser también parte de esta génesis de cada elemento. Así que, muy bien. Todo esto
vamos a asociarlo a los elementos, y todo esto, no se olviden, está adentro nuestro, ¿no? Entonces ahí es lo que les decía, que es bien interesante, porque a la hora de abordar un ser, no solo vamos a ver si hay algún órgano que está en una disfunción, sino que vamos a poder dar respuesta desde muchos planos, ¿no? Bueno, viene determinado sentido biológico, en qué estación estamos, cuál es la energía celeste que hay, eh, el color de la tez, el color intuitivo, muchas veces de percepción, eh, la estructura, qué estructura está en buen funcionamiento y cuáles no, cómo está el ánimo del ser, cómo están sus sentidos. Todo esto va a ser, nos va a dar muchas pistas, porque a la hora de la consulta uno puede, viene una persona y nos habla de que bueno, que tiene un tema de irritabilidad y su vista no está muy bien, a su vez el hígado anda como que hace que repita, ¿no? Entonces como vemos que no tiene mucha flexibilidad, entonces como que nos van dando diferentes pistas desde donde el organismo está en un desequilibrio, ¿no? Como que hay algo que se está manifestando que no está en su buen sentido biológico, en su buen funcionamiento. Entonces es como que el ser está intentando como recordar su salud, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí nos va a mostrar la manifestación, que ya luego hay que ir a ver dónde está el origen de todo eso. Que generalmente, como hablábamos, el origen es el agua, entonces siempre ese reino va a ser como muy esencial, ¿no? Ahora lo vamos a ver en más detalle. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Entonces vamos a comenzar estos 5 reinos hablando del elemento del agua, ¿no? Como estábamos diciendo, el agua es el origen. O sea, el elemento que más se asemeja a lo que hablábamos del Tao, lo que hablábamos de Chi y ese origen, es misterioso, es el agua. El agua representa nuestra identidad, nuestra herencia, nuestra memoria, la memoria de la Tierra, la memoria del universo. Entonces lo que más se asemeja a esa energía del Tao, esa energía como interconectada, por decirlo de alguna forma, en el universo. Pero ya manifestada en la materia, ¿no? El elemento del agua, que tiene eso de insípido, eso que se adapta, que se amolda, ¿no? Así como el sentido del agua, ¿no? De ahí el nombre del curso también, ¿no? Como ese sentido que va más allá del ser individual, pero que se aloja en el ser individual, y ese ser tiene la capacidad del agua de adaptarse, ¿no? Entonces, así como decíamos de la energía Yuan, la energía original, que circula por nuestra columna también, ¿no? Eso es muy similar a esta energía del agua. Entonces, lo que vamos a ver en esta génesis que les hablaba es que vamos a posicionar primero al elemento, que va a ser el agua, ¿no? ¿Recuerdan la imagen ahí de los 5 taos? Entonces va a estar el agua, que va a ser el origen, y esa agua, desde ahí se va a desarrollar el ciclo de generación hacia la madera, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver, en esto que les compartía de la génesis, es que el origen es el agua, ¿no? Ya luego, esta agua va a provenir en la orientación, como les comentaba recién, del norte. O sea, el agua le corresponde la orientación del norte. A su vez, tiene que ver con el color negro, es el color de la contracción, ¿no? Como esa oscuridad. Y a su vez, desde el norte se gesta el frío, que es la energía celeste, como les contaba, ¿no? Esa energía celeste representada por el agua es el frío. Y del frío, ¿qué es lo que va a nacer? El invierno. Cuando ese frío, esa energía celeste, contacta con la energía terrestre, lo que se produce es lo que nosotros conocemos como el invierno, ¿no? A su vez, el invierno va a dar el sabor salado, y este sabor salado es quien va a generar el órgano del riñón y de la vejiga, que en el elemento del agua, el riñón y la vejiga van a representar ese Tao orgánico. Entonces,
el riñón va a representar la energía yin, y la vejiga va a representar esa energía yang, esa energía expansiva. Entonces, acá lo que les decía es que el riñón, si ustedes observan, mantiene y conserva su esencia. Eso es lo importante de ese órgano, ¿no? Es como la velita de nuestra vitalidad. Ya en la vejiga, que es yang, que tiene esa energía yang, lo que va a hacer es tender a la vacuidad, ¿no? Se va a llenar, pero en su salud siempre el vacío, ¿no? Siempre el agua circulando. Ya si eso no sucede, claramente todos podemos corroborar que no vamos quedamos inhabilitados, así, literalmente, ¿no? Lo mismo va a pasar en el resto de los órganos de las entrañas yang, ¿no? Pero sin embargo el riñón es bueno que conserve su vitalidad, ¿no? Y eso lo podemos hacer a través justamente de la meditación, del cuidado de la energía, del cuidado del frío, porque esto es bien interesante de entender. Cuando hablamos de frío y correspondencia con el agua y con el riñón en este caso, es la asociación que hay, pero el exceso de frío va a resonar con el órgano del riñón. Por eso en invierno, muchas veces, esto de cuidar las lumbares, ¿no? Que nos decían las abuelas siempre, como ese espacio donde está nuestra energía vital, y nuestra energía, nuestro pulso vital, en invierno está en contracción. Entonces se dice en los textos antiguos que no es bueno estar transpirando, no es bueno hacer mucho ejercicio, no es bueno dormirse muy tarde, porque justamente la energía vital nuestra está en su concentración. Entonces, esa concentración que está ahí ese chi que se almacena en el interior, dicen los textos como que no es bueno sacarlo hacia afuera, porque justamente necesita ese reposo para que cuando llegue su opuesto y complementario, el verano, esa vitalidad sí esté fuerte para salir hacia afuera, transpirar y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí entramos ya a ver cómo ese Tao funciona con la Tierra, funciona con nuestro sistema energético, y ese es el camino del Tao que tanto se habla, ¿no? Seguir el Tao simboliza eso. Seguir las estaciones, seguir las energías celestes, los colores, los sabores, y lo mismo con el sabor. El sabor activa, como bien dice ahí, que el sabor salado es quien genera el riñón y la vejiga. Y cuando habla de generar el riñón y la vejiga, también nos está hablando del meridiano de riñón y del meridiano de vejiga. El sabor salado va a resonar con esa energía, y lo que va a hacer es justamente dinamizar. Dinamiza la energía del riñón y de la vejiga, estimula el movimiento del meridiano. Pero en exceso la sal, los minerales, en este sentido, ese sabor salado en exceso, va a dañar la esencia del reino del agua. Entonces es como ese equilibrio siempre. Y ahí que les contaba, que quiero tomarme una pausita para explicar esto, que ya lo vamos a ver claramente un poquitito más adelante, ¿qué son los meridianos? Y qué hablamos cuando hablamos de meridiano de riñón, ¿no? Entonces esto es lo hermoso que tiene esta tradición. Cuando se habla del órgano yin y de la entraña yang, que es el órgano, el riñón y la vejiga, lo que estamos hablando justamente es de algo concreto, que no sé si todos hemos visto, pero que sabemos que están ahí, ¿no? Esas funciones y esos órganos. Pero lo que sucede acá es que están las funciones a nivel material, a nivel funcional, el estudio celular y todo lo que podemos observar ahí de estos órganos, pero también existen los meridianos. Los meridianos son la proyección energética del reino del agua. El meridiano de riñón en este caso y el meridiano de vejiga. Entonces son vías de luz que recorren nuestro cuerpo, que lo que nos van a permitir es justamente acceder a la energía del elemento del agua. Y se le pone el nombre de riñón y de vejiga porque son los órganos que corresponden, el órgano y la entraña que corresponde a este elemento. Pero tienen que ver con el elemento del agua. Entonces, esas vías de luz van a transportar toda esta información que estamos hablando, de la energía celeste, el color, la estación, el sabor, y a su vez, los meridianos lo que tienen son resonadores.
que los resonadores son cúmulos de luz, cúmulos de energía, que van a ver dónde la energía se va justamente a acumular, a concentrar. Y en esos resonadores es donde generalmente se puntura, se hace moxibustión, se hace masaje, se hace presión, o se trabaja con la energía o con plantas. Son como las formas que tenemos nosotros de acceder al sistema energético. Son lugares donde ingresa o sale la energía y donde podemos ingresar justamente al recorrido del meridiano. Ya luego se puede trabajar el meridiano a través de un masaje, siguiendo el recorrido, o simplemente con la meditación, o con las prácticas de Qigong, que puede ser, por ejemplo, un Qigong de riñón, siguiendo el meridiano de riñón, ¿no? Son muchas cosas que ya las vamos a ir viendo, pero que está bueno que ya vaya como resonando, y que pueden investigar. En el libro quinto de los libros que les pasé, están Los 20 senderos y sus valles, que es un libro donde están todos los meridianos, y ahí explica bien el recorrido, los resonadores de cada elemento. Entonces, aclarado esto, está el riñón y la vejiga, su entraña acoplada, como dice ahí, y el riñón y la vejiga lo que va a generar justamente son los huesos, es la estructura, o sea que los huesos tienen que ver con el reino del agua, ¿no? Es nuestra esencia, es como es la parte que está ahí como bien oculta, ¿no? Que genera la sangre, que está dentro de la médula, que custodia las partes como más esenciales, ¿no? En nuestro ser. En donde hay hueso es que hay algo que se está protegiendo. Protege las médulas, que las médulas del cerebro, por ejemplo, es una proyección del reino del agua también, las médulas, todas las médulas, ¿no? Tienen que ver justamente con el reino del agua. Entonces los huesos, nuestra estructura, va a tener que ver con este reino del agua. Y a nivel psíquico, como dice ahí, se va a manifestar en el estado de alerta o en el estado de responsabilidad, en ese estado de concentración, de poder atender lo que uno está haciendo, tiene que ver justamente con la energía esencial del reino del agua. Y a su vez, cuando se altera este reino, cuando a nivel psíquico esto está alterado, lo que sucede es que aparece el miedo como patología, ¿no? El miedo, el estado de miedo, que es un estado de, ¿cómo podríamos llamarlo? Porque esto no es que hay algo bueno y hay algo malo, son palabras que intentan aterrizar las formas que tiene de funcionar la energía, ¿no? Entonces el miedo, por ejemplo, puede traducirse como una persona que no se anima a desarrollarse, que no se anima a expresarse, que se ve que está como contraída, que no conecta con su esencia, no conecta con su responsabilidad de ser, muchas veces, pero justamente es algo patológico. O puede ser también, por otro lado, que es una persona que reacciona, que está como enojada mucho tiempo, obsesiva, pero puede ser que el inicio de todo eso, o me atrevería a decir que no que puede ser, sino que casi, que es al 99% así, que haya alojado una vibración de miedo en su memoria celular, ya que la humanidad ¿no? viene caminando por determinados senderos que han almacenado en nuestras células una memoria que tiende al miedo. ¿Qué otra cosa es la alerta? La alerta es lo saludable de este estado, que es como ese gato que está al acecho, ¿no? Como uno puede estar atento, alerta a lo que está sucediendo, porque puede haber un peligro, donde el fuego me quema, donde me corre un animal, donde realmente mi vida esté en un estado de riesgo en su vitalidad, ¿no? Entonces ahí sí está la alerta, y ahí responde el agua, esa memoria que quiere mantenerse. Pero si el miedo es ilusorio, ¿no? Como una traducción a lo que puede pasar, ¿no? Como todo el tiempo estar proyectando algo que puede suceder. Entonces ahí se vuelve como justamente la energía como en un sentido patológico, por llamarlo de una forma. Que claramente tiene su sentido biológico, eso siempre hay que tenerlo presente, no es algo que esté mal el miedo, sino es algo que justamente hay que atender. Eso es lo importante de
de los estados psíquicos, de los estados anímicos y de los estados emocionales, ¿no? Que son los maestros, son los que nos muestran lo que verdaderamente tenemos que atender en el presente para que justamente el agua empiece a circular naturalmente, porque después que uno conecta con ese desarrollo, ya no es necesario esforzarse, por decirlo de alguna forma, para que las cosas sucedan, sino que el trabajo interior lo que permite es que nuestro desarrollo, nuestra memoria, ya nuestra semilla, desarrolle nuestro potencial, nuestra virtud. Pero, claro, el agüita, ¿no? Muy bien. Y en este reino se manifiesta en el sentido de la audición. Los oídos representan al elemento del agua. Esto es bien interesante porque la audición es el primer sentido que nosotros empezamos a percibir y es el último en irse. Esto lo hablan muchas tradiciones, que el último sentido que se pierde una vez uno desencarna del cuerpo es la audición. Entonces, hay muchas tradiciones, por ejemplo la tibetana, que tienen cantos por 40 días luego que el ser se va del cuerpo. Y los mantras justamente tienen la intención de que el ser no se pierda en ese camino de transición. Eh, que es bien interesante, eso se encuentra en el libro tibetano de los muertos, donde va contando el desarrollo que va sucediendo cuando el ser desencarna del cuerpo, ¿no? Entonces esos cantos lo que permiten es que el ser siga escuchando y recordando ese camino de retorno para justamente no quedarse como en un intermedio, por decirlo de alguna forma. Y cuando somos bebés y estamos en el útero, ya nuestra percepción del sonido comienza a funcionar. Entonces, el origen del agua, la audición. Entonces, acá tenemos un montón de información que vimos, que son los huesos, que son el psiquismo, que es el sentido, que es el sabor, que nos van a dar pistas a la hora también de tomarnos esto como un abordaje terapéutico. Pero, sin dudas, partiendo de uno mismo, esto como autoconocimiento es valiosísimo para recuperar. Vuelvo siempre a este pensamiento, que me parece de suma importancia hoy, o sea, lo veo cada día más como contundente, de recuperar nuestra soberanía de salud. O sea, no hay ser en la Tierra que conozca más que nosotros lo que nos está sucediendo. Hay que tener el valor, el ánimo, el arte, la gracia para poder verlo muchas veces, y lo que nos van a ayudar las otras personas es a espejar eso que nos está sucediendo. Pero nosotros entendemos que hay acá. Entonces, este conocimiento es un hermoso espejo, clarito y limpio, para poder asociar por dónde va nuestra energía, ¿no? Seguramente, y siempre que comparto esto, como que nos va despertando como imágenes, ¿no? O sensaciones, o situaciones, o vecinos, o tíos, o madres, ¿no? O hijos, y ahí nos va como alquimizando. Pero bueno, estamos abriendo la puerta. Muy bien, elemento del agua. Entonces dijimos que el agua lo que va a hacer es generar al elemento de la madera. Así que vamos a pasar al siguiente. Acá hay un triangulito que tiene algo que yo uso en consulta, que tengo presente todo, pero básicamente lo que está en eje es el elemento, como vemos acá arriba, el órgano y la entraña, o sea, el sistema de meridiano de riñón y de vejiga, el órgano concreto y la entraña concreta en sí, y el estado anímico. Son como las cosas que primero uno tiene como eso, cómo está el ánimo del ser. Viene con miedo, está alerta, en este caso, ¿no? Pero vamos a ver todos los psiquismos posibles. Entonces ya con estos tres aspectos, el elemento, el órgano y sus meridianos, y el estado anímico, ya con esos tres aspectos como para iniciar, se vuelve como un desarrollo bien práctico, para poder como ir localizando esos aspectos que puede estar alterado, o en gracia, en buen funcionamiento, ¿no? También. Así que bien.
Vamos a pasar al siguiente reino, que es el reino de la madera. Entonces veníamos, ¿no?, en esta agua está ahí, y en su generación, en su sentido, eso es bien importante, o sea, ese riñón, esa vejiga, esa responsabilidad, como veíamos, ese estado de alerta, esa identidad del ser, una vez estructurado, va a ir hacia el reino y hacia el elemento de la madera. La madera, como el agua tenía su orientación, su energía celeste, también va a repetir esta misma génesis. Entonces, como vemos ahí que dice que la madera es la manifestación del origen, y en ese sentido viene del este, es su orientación, tiene que ver con el sol naciente, con ese primer brote, con esa energía del amanecer. Tiene que ver con el color verde, con el color azul, son los dos colores que se le asemeja, que tiene que ver justamente con el color del planeta, ¿no? La madera, es el verde de la madera, es el azul del océano, es esa fuerza de la naturaleza que se expresa naciente, como dice ahí, del reino del agua. Gesta el viento como energía celeste, o sea que cuando comienza la primavera, lo que predomina en el aire, por decirlo de alguna forma, es la energía del viento. Da la estación de la primavera, ¿no? También ahí veíamos que el invierno el agua, ya luego va a entrar la primavera con esos brotes, y tiene que ver con el sabor ácido y agrio. Son los sabores que corresponden a este reino, los cuales generan justamente el hígado y la vesícula biliar. Y acá repetimos lo mismo, el hígado va a ser el órgano yin, el que almacena la sangre en este caso, ¿no? Ese general, como se le llama en la tradición oriental, ese general en el sentido de la fuerza que tiene, es el órgano que tiene mucha fuerza, así como en la naturaleza. Y ya luego la vesícula biliar, que es una entraña extraordinaria, se le llama, va a corresponder a la entraña yang, que va justamente a atender a esa vacuidad, constantemente eso reteniendo y generando esa bilis para regular toda la digestión a nivel como funcional. Ya a nivel de meridianos va a haber una proyección del hígado y va a haber una proyección de la vesícula biliar que van a corresponder. Acá, en esto de los meridianos, podemos como empezar a adentrarnos también a que nuestra parte anterior del cuerpo, toda la parte delantera e interna, va a ser de energía yin. O sea que por ahí van a circular mayormente los meridianos yin del cuerpo. En este sentido va a ser, que hemos visto por ahora, el riñón y el meridiano de hígado. Y así los meridianos yang, o sea, de energía más expansiva, de vacuidad, como decíamos, van a circular por nuestra parte externa del cuerpo, ¿no? Como por la parte, por nuestra espalda, nuestra cabeza va a ser de energía muy yang, pero ya nuestra parte interior va a ser energía yin, nuestra parte externa más energía yang, ¿no? Esto es bien fácil de asociar porque justamente lo que está más afuera es yang, lo que está más adentro tiene esa energía yin, siempre hablando, ¿no?, en ese vínculo. Entonces, seguíamos viendo ahí cómo genera el hígado y la vesícula biliar, y este órgano, esta entraña, lo que van a generar justamente es los músculos y los tendones en la estructura, ¿no? El hígado y la vesícula tienen justamente el comando de los tendones, de los músculos, que es muy similar al crecimiento, ¿no?, de las ramas, de los árboles, como que es muy similar ese movimiento. Entonces el agua tiene que ver con la estructura, ¿no?, con nuestros huesos, y ya la madera con esos tendones y esos músculos que permiten a esos huesos la movilidad del cuerpo, ¿no?, como el crecimiento, todo eso. Entonces, la asociación, si nosotros vemos, no hay algo distinto, sino que es el hueso y el músculo y el tendón es un mismo eje, un mismo tao, con justamente funciones, ¿no?, en esa clasificación como veíamos del chi, por ejemplo. Entonces, esos músculos y esos tendones, entonces todo tema de tendinomuscular, por decirlo de alguna forma, se va a corresponder justamente con el reino de la madera.
así como si fuera de hueso, sería más con el reino del agua, por ejemplo. Entonces, en el psiquismo, este reino se va a manifestar en lo que es la decisión, concretamente. La decisión en el sentido de el cauce de nuestra energía, hacia donde nosotros llevamos nuestra energía. Pero se le llama decisión flexible también. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, pongamos un árbol de ejemplo, que el árbol va hacia el sol, ¿no? Esa es su decisión. Pero en ese ir hacia el sol lo que tiene es que hay una tormenta, hay viento, eh, lluvia, viene alguien y le cuelga algo. Entonces, ese movimiento justamente va teniendo su camino en la vida, ¿no? Pero el recuerdo es hacia el sol. Pero su flexibilidad le va permitiendo adaptarse justamente a las estaciones, a los climas, a las situaciones. Entonces acá es que nace algo vital para nosotros, porque es de suma importancia para el ser tener la decisión concretamente clara. Es importante para el ser tomar decisiones. En primavera se nota mucho que la energía empieza a emerger, la sangre empieza a circular de vuelta, y vemos cómo en la sociedad se manifiestan muchos enojos, mucha ira, porque justamente toda esa energía que estaba concentrada en el invierno empieza a moverse. Entonces, al ser le pide tomar decisiones, o sea, mover su energía. Por eso es importante la decisión, en ese sentido. Y muchas veces decimos, bueno, es que no sé qué decidir. Eh, Generalmente sabemos qué decidir, no nos animamos, eso pasa por un lado, y en caso de no tener la claridad de la decisión, se puede tomar una decisión, que la decisión es que justamente estoy contemplando la situación, pero eso trae a conciencia el movimiento de la energía. Y digo esto porque si no se toman decisiones, muchas veces se siente como esas energías como trancadas, sobre todo a nivel del plexo, o esas molestias o esas ansiedades, porque justamente la madera no está eh, pudiendo utilizar la fuerza que tiene, hay algo en nuestra biología que necesita desarrollarse más allá de lo que nosotros pensemos como estructura de personalidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces la decisión tiene que ver con el reino de la madre. Si esa decisión no está en su equilibrio, en eje con esa agua, con esa responsabilidad, lo que se va a manifestar en el ser justamente es el enojo, la ira, la cólera, estos estados donde se toma una decisión inconsciente, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que enojar para decirle algo a alguien, para hacer algo que no nos animábamos a hacer? Como que esa energía sale afuera así con fuerza. El tema del enojo y la ira es que muchas veces nos llevan a situaciones donde luego eso queda como una vibración donde o nos arrepentimos o nos sentimos culpables o esto o aquello, ¿no? Que por eso es lo que digo, que no es algo, yo trato siempre de esto no darlo como, bueno, el enojo es malo y las decisiones flexibles son buenas. No, es la misma energía que por un lado no está pudiendo encauzarse, que no está pidiendo, hey, hace 3 días que siento una molestia interior. Bueno, desde este espejo que estamos viendo, lo que nos está pidiendo la realidad, nuestra sangre, nuestra biología, es que tomemos una decisión. ¿Cuál es la decisión? La que corresponda en el momento. Y como es madera, puede ser que moverse nos ayude, bailar, salir a caminar, correr, hacer ejercicio, hacer chikung, estirar el cuerpo, mover, ni hablar el sabor ácido, que nos va a ayudar justamente a movilizar esa energía. Entonces es bien importante tener en cuenta esto de la decisión, ¿no? Que es lo que nos va a dar una pista en esos momentos de esos estados alterados, sobre todo, ¿no? En este reino, como dice al final, se manifiesta en los ojos. El sentido de los ojos tiene que ver con el reino de la madera. Entonces, ahí ya vemos la cantidad de pistas que nos puede dar, ¿no? Como la falta de visión, el enojo, las contracturas, la inflexibilidad, la postura
acá juega mucho la postura del ser, ¿no? Como, bueno, pecho abierto, pecho cerrado, mirada hacia abajo, hacia arriba, como esa estructura de personalidad que va ahí. Entonces, agua y madera, ¿no? Esa agüita que se forma en madera, esa responsabilidad que se transforma en decisión, y como decíamos antes, la madera va a ir justamente hacia el elemento del fuego. En este caso acá tenemos también a la izquierda, como en el agua, la madera, el elemento, el hígado de la vesícula, la decisión flexible, o en su patología como ese estado de enojo e ira, ¿no? Son los estadios base que tiene este elemento. Muy bien. Entonces vamos a pasar al reino del fuego. El elemento del fuego ya va a estar en esa contraposición de lo que es el Tao del agua y el fuego. El eje agua-fuego va a representar la vida, va a ser el equilibrio del agua y del fuego, va a ser lo que haga que la vida se manifieste. Esto es lo que se habla en los textos antiguos, es ese equilibrio entre el yin del agua y el yang del fuego. Y en eso esos pasajes de madera, de tierra, que va a tener de minerales, pero son como los dos elementos que están ahí manteniendo ese eje. Entonces el fuego, así como el agua provenía del norte, el fuego va a provenir del sur. Va a tener el color rojo como su color resonante, gesta el calor como la energía celeste, y el calor, en opuesto y su complementariedad al invierno, va a generar el verano. La energía del calor, cuando contacta con la tierra, genera justamente esa energía del verano, que tanto nos gusta muchas veces. Eso es lindo también de ver cómo es algo que sale mucho en consulta también, el vínculo con las estaciones, ¿no? Cómo nos vinculamos con la estación, como esto de odio el verano, y las patologías son justamente correspondientes a los órganos de este elemento, o odio el invierno, porque el frío, y eso justamente no permite que nuestra energía se adapte, porque nuestro psiquismo está cortando eso, ¿no? Por más que muchas veces lo decimos como un hábito, como un juego, está bueno tenerlo presente en caso de que haya algún tipo de molestia o alguna patología, de poder justamente integrar ese pensamiento y hacer que todo esto fluya, ¿no? Muy bien, entonces esto, ¿no? Genera el verano y da el sabor amargo. El amargo, sabor amargo, ese cacao que tantas ceremonias hay hoy en día, ¿no? Que va bien ahí al corazón. Y va a ser quien gesta justamente el corazón y el intestino delgado. El corazón va a representar al órgano yin, y el intestino delgado va a representar a la energía yang, a esa vacuidad, ¿no? Entonces, ahí volvemos a ver esto, ¿no? De que como ese corazón tiene eso concreto, eso que almacena, esa sangre que va pasando constantemente, y a su vez como el intestino delgado, dentro de que hace la digestión, también está todo el tiempo tendiendo a la vacuidad, y siempre que hay una patología, un exceso, un desequilibrio, tiende justamente a la limpieza, a eliminar. Como, ok, necesito vacío. Siempre las entrañas en el vacío, en la vacuidad, van a encontrar lo que necesitan para recuperar su equilibrio. Eh, pero sus mecanismos justamente son también así, ¿no? Como una diarrea, por ejemplo, tiene como ese sentido de limpieza. Entonces, no es que estemos enfermos, sino que hay un sentido en la biología que está necesitando eso. Entonces, ahí lo importante y el pequeño giro en nuestra salud, que siento que es lo que tenemos que hacer, es encontrar la manera,
psíquica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde nuestra personalidad para acompañar la biología, ¿no? En una fiebre, en una diarrea, en lo que sea que tengamos, bueno, el lenguaje de la biología nos está hablando que está necesitando algo. Bueno, ¿de qué manera se lo puedo dar? Eh, como, es como si, ¿no? El hardware y el software. En una computadora, nosotros estamos ahí como metidos en un cuerpo que tiene su funcionamiento perfecto y hermoso con la naturaleza, y cada tanto, bueno, tiene ahí sus intermitencias, por llamarlo de alguna forma, y bueno, cómo nosotros podemos acompañarlo en ese sentido. Eh, Acá me quiero detener un segundito en el corazón, que ya lo vamos a ver cuando veamos el reino del fuego concretamente, pero el corazón es, para la tradición oriental, es el emperador, se le llama. Quiere decir esto que es el órgano que está en máxima conexión con la energía celeste, o sea, con lo intuitivo, o sea, con nuestra memoria. Así como el agua almacena la memoria, el corazón está en ese pulso del desarrollo, ¿no? Y es ese pulso que está vibrando antes de nacer incluso, que comienza a latir en lo concreto del corazón, y que luego cuando nos vamos de este cuerpo, ese pulso continúa, ¿no? Entonces, acá solo decirles esto, ¿no? Que el corazón tiene esa cualidad eh, intuitiva fundamental para todo el ser. Entonces, el corazón es quien genera el yen, aquello que terminamos de cerrar en la clase anterior, el yen, esa estructura que se nos forma con todo lo que va sucediendo, como los órganos son los que van generando las primeras impresiones anímicas, nuestro psiquismo. Bueno, todo eso, el corazón lo, lo procesa, lo alquimiza y hace un discernimiento de toda nuestra estructura, de todo lo que está sucediendo exteriormente, internamente, y eso se va a la médula del cerebro y ahí se almacena y ahí vamos generando esa memoria. Entonces, el corazón utiliza un tercio de su fuerza para bombear la sangre, ya que nuestra sangre justamente tiene su propia pulso también, nuestra sangre no, perdón, nuestras venas y nuestras arterias tienen su pulso que bombean justamente con el motor principal que sería el corazón, pero utiliza un tercio de su fuerza para eso. Lo que más le dificulta muchas veces al corazón son los estados anímicos, son esos sentimientos que no se pueden resolver. Entonces, de ahí lo importante, ¿no? Siempre de la meditación, del silencio, de la escucha, de buscar la manera de calmar esas aguas para que el corazón nos pueda dar el mensaje más claro, ¿no? Y esto lo traigo porque pasa muchas veces que es como que si el corazón lo tomamos como algo muy eh, sentimental en el sentido del romanticismo, como si fuera, ay, yo sigo mi corazón como que fuera algo de no mucha importancia, pero sin embargo a nivel energético y en mi sentir y en mi forma de experimentar la realidad, siento que es el órgano y a su vez el sistema de energía que me da respuestas más claras. O sea, cuando digo más claras, con un mayor discernimiento de todo lo que está sucediendo. No es que el corazón nos esté indicando solo lo que más nos gusta, ¿no? Como podemos caer, me gusta esto, entonces el corazón me... No, sino que está tomando una decisión que muchas veces no tiene sustento en la lógica, pero en el desarrollo uno se expresa. Y digo esto porque ese sentir, ese ánimo, es lo que va a permitir que nuestra energética justamente se expanda y tenga un buen flujo del sistema inmune, como decíamos, de la energía Wei, a nivel nutritivo. Muchas veces he atendido personas que están con temas digestivos y ese tema digestivo tiene más que ver con un estado anímico que no se ha podido procesar que con una disfunción del estómago, del vaso, del hígado. Entonces, y estamos hablando de la alimentación y de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Que son como dos cosas como muy vitales, incluso en estados anímicos como muy ya
fuertes o muy presentes, hasta la respiración, ¿no? Como se puede cerrar el pecho, el asma, bueno, en fin, sin entrar mucho en ejemplos, pero detenerme ahí en ese detallecito del corazón, que me parece de suma importancia, y más en los tiempos que hoy corren, de tanta información. Bueno, ¿qué es lo que cada corazón está pulsando para poder seguir el sentido del alma, ¿no? Que cada uno pueda recordar esa memoria que es un, es un beneficio, es una gracia, es una hermosura para todos, para todos y todas, que esa alma esté bien clarita. Muy bien, entonces, continuando, el psiquismo justamente que se manifiesta en el corazón, en el reino del fuego, es la alegría, es la bondad. Es la bondad en el sentido de que se vuelve uno dador, ¿no? Nace esa energía de dar, por el solo hecho de dar, ese fuego que se expresa, el verano, de andar con ropa suelta, de dormirse tarde, de querer hacer música, arte, salir, ¿no? Como esa energía que está expandida, pero no es un fuego que es una euforia, por ejemplo, porque la euforia es una super llamarada que va a durar, va a consumir demasiado, entonces es esa bondad, es esa alegría que está adentro, que no tiene que ver con algo externo, sino que hay como un regocijo en el interior de lo que justamente está sucediendo, ¿no? Hay un regocijo en nuestro sentir, porque estamos justamente siguiendo ese cauce. Estamos siendo responsables con nuestra identidad, tomando decisiones, y eso genera naturalmente un fueguito que es armónico en la energía del ser, que no va a gastar más de la energía que tenemos, ni va a ponerse tacaño, y no va a querer iluminar, ¿no? Entonces, como ese equilibrio, la bondad sería el equilibrio del fuego, ¿no? Como la palabra, a mí es la palabra que más me gusta, más que la alegría, incluso que a veces se toma como estoy alegre porque aquello, sino que la bondad es como un estado de dar natural, ¿no? Así muy la naturaleza. Y bueno, y en la patología, cuando eso no está en buen funcionamiento, se produce lo que es la tristeza. La tristeza, si lo ponemos en una imagen, es el pecho más cerrado, es los ojos apagados, ¿no? Como ese estado que creo que todos podemos conocer, que es como, bueno, ese fueguito apagado, que vuelvo, no es malo ni es bueno, simplemente nos está mostrando un estado de la energía. Entonces, esa tristeza es como un fuego que está como debilitado, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí toca, eh, puede ser descansar, puede ser revisar, puede ser, bueno, ver qué está sucediendo ahí, ver si es crónico, si es, es un momento donde nos sentimos tristes, que claramente puede ser porque sucedió algo concreto y no lo estamos pudiendo procesar. Bueno, tantas cosas que suceden, pero eso, no tomarlo como a los estados anímicos malos o buenos, sino como formas de la energía de estar vibrando, ¿no? Entonces, bueno, ahí, el espejito. Y en este reino se manifiesta en el sentido del olfato. Decíamos que el agua era la audición, la madera la visión, los ojos, y el olfato tiene que ver con el fuego. Y ese olfato, justamente, es como el sentido que no tiene ese proceso cognitivo racional, es el único que está bien conectado con las partes instintivas, ¿no? Entonces también tiene que ver con, me huele a que, ¿no? Estos dichos que, como esa sensación de, como jodíamos con un amigo, ¿no? Esto de, hay como olor a que va a suceder esto, ¿no? Jodíamos siempre con esto. Y bueno, y esto tiene que ver justamente con el olfato y con el corazón. Es ese vínculo instintivo que tantos animales se guían más por el olfato que por la vista, ¿no? Uno cuando está con animales, no sé si le has tocado caballos, perros, como animales cercanos, si ustedes ven, ellos están más atentos muchas veces al olfato que a la visión.
la visión muchas veces genera justamente que distorsiones en el vínculo, ¿no? Muchas distorsiones con el perro, por ejemplo, algo muy concreto, tiene que ver más con la visión que con el olfato. Si uno permite ese vínculo a través del olfato, se regula enseguida. Entonces eso es bien interesante también de observar en la naturaleza y en nosotros mismos también, de tenerlo como recurso y no dejarlo para los cercanos, sino que eso, los aromas. Y los aromas como también nos llevan a estados, ¿no? Como pasa al lado de un jazmín, ya, ya, ya nada lo que les digo, de imaginarme el olor al jazmín ya me generó como un estado adaptativo distinto, ¿no? Muy bien. Entonces el elemento fuego vemos acá que tiene el corazón y el intestino delgado, que el intestino delgado sería su acoplado, su entraña, y que también va a tener un sistema energético, sus meridianos y los resonadores, como veíamos en lo anterior, y a nivel psíquico, la alegría, la bondad y la tristeza como alteración, vamos a decir, de la vibración. Muy bien. Entonces, si vemos, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, del fuego, lo que decíamos es que ese fuego se va a consumir si viéramos una fogata, y en esa fogata lo que va a aparecer justamente es el elemento de la tierra, ¿no? Que son esas cenizas que están ahí consumidas. Entonces, si acá nos detenemos, vemos que desde el agua comienza a crecer. Entonces, el agua podríamos decir que está en un estado yin de la materia. Entonces, ya la madera comienza su expansión, ese yin comienza a mutar en yang hasta llegar al fuego. El fuego es la máxima expresión de yang de los elementos. Y ya acá, si vemos, el fuego se consume y va a la tierra. Y la tierra empieza en un proceso de retorno al yin. Entonces, vamos a ver que los elementos hacen un proceso de yin a yang y de yang a yin. Y de yin y así, y comienza ese Tao, ese flujo de vida que se vuelve eterno, ¿no? Entonces, la Tierra, en este caso, bien particular ella, es el centro. Es, en la orientación, justamente, es el centro de los reinos. Nosotros vimos que los reinos está el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal en un eje como, ¿no? Como en un círculo. Pero antes, antiguamente, se dibujaba también a la tierra en el centro, o sea que quedaba el agua abajo, la tierra al centro, la madera, el fuego y el metal, ¿no? Entonces, eso es una visión desde la orientación mucho más armónica, por decirlo de alguna forma, porque la Tierra es el centro, entonces va al centro. Y las orientaciones ya nos quedan este, norte, sur, ¿no? Y el centro ahí. ¿Qué sucede? Dicen que en la antigüedad se dice que este Tao está vivo y está en desarrollo, como que el ser humano en la Tierra tiene un desarrollo y todas las cosas tienen un desarrollo. Ya lo hablan los mayas, ya lo hablan tradiciones hinduistas, bueno, todas las tradiciones hablan de este desarrollo del tiempo-espacio, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la vida, el Tao, no es algo estático, sino que justamente está modificándose. Y ese movimiento de la Tierra tiene que ver con el ser humano de hoy en día, donde su eje, su centro, justamente se movió, por decirlo de alguna forma. Y está justamente en un desarrollo, como todos podemos ver, donde aquel ser humano nativo que vivía en armonía con la tierra, que no producía demasiado variación en la naturaleza, que respetaba los ciclos, que estaba conectado con la luz del día, de la noche, con la luna llena, con la luna nueva. Hoy sigue estando en nuestra biología y sigue habiendo seres que así viven cada vez menos y cada vez más en lugares eh, eh, sutilmente frágiles también, ¿no? Con esta voracidad de la forma que tenemos de vivir, pero hay que rescatar que este movimiento que ha hecho la humanidad hoy
se está volviendo a desestructurar, y hay muchos seres que estamos recordando esa memoria nativa, estamos integrando lo que es el ser humano de hoy, y estamos modificándonos en un nuevo ser. Entonces, en mi manera de ver esta modificación de los reinos, es que va a haber un nuevo movimiento donde, o digo yo, va a aparecer un elemento nuevo, o ese centro va a volver a donde le corresponde. Yo creo que va a aparecer un sexto elemento, y ahí nos vamos a volver a generar un equilibrio de nueva humanidad. Esto sí lo quiero traer para que para que puedan jugar también con la información, y que puedan discernir, y que puedan explorar e investigar, que eso me parece de suma importancia. Que no sea algo que, bueno, hace miles de años se viene diciendo, claramente es hermoso y claramente tiene una perfección y un detalle en lo que se comparte, inabarcable, porque uno puede seguir y seguir y seguir y siempre va a encontrar algo nuevo, pero también entender que esto está vivo, que no es antiguo y allá quedó fijado, sino que está hoy, como decía en la invitación que les hice en el curso, que está en desarrollo evolutivo. Y acá es donde aparece ese desarrollo evolutivo, en estas fuerzas que no están estáticas, sino que están justamente en movimiento. Entonces, el centro, la Tierra, que está ahí siguiendo el fuego, comienza ese desarrollo de retorno al yin. Entonces la Tierra es el centro, su color es el amarillo, tiene que ver con el trigo, con los granos, con esa energía de la Tierra justamente. Su energía celeste es la humedad, que tiene que ver con eso que interconecta, que el equilibrio de la humedad es lo que hace a la vida. Es la estación del estío, esto quiere decir que es la interestación, es 10 días antes y 10 días después del cambio de estación. Esto tiene que ver con el reino de la tierra, ¿no? Como antes de ese verano a ese otoño, ese pasaje que hay, eh, corresponde justamente a la tierra, como si desde el agua fuera la tierra, y de la tierra a la madera, de la madera a la tierra, y de la tierra al fuego, como que siempre hay un pasaje que la tierra está interconectando. Entonces, esa interestación va a generar el sabor dulce, es lo que se le atribuye al vaso páncreas se le llama también en la tradición oriental, que es como un solo conjunto. Ese dulce es insípido, ese sabor de la avena, ese sabor del grano, que tiene un leve dulzor al morderlo, va a ser el vaso, va a gestar esa energía del vaso, energética y concreta, vaso páncreas, y del estómago como la entraña. Entonces, en ese sentido, el, el vaso páncreas va a ser el órgano, eso concreto, y el estómago va a ser justamente el órgano, eso que va a atender a la vacuidad nuevamente, ¿no? Entonces, si vemos, el vaso y el páncreas nuevamente tiene esa energía más de conservar, de almacenar, y ya el estómago es un pasaje, ¿no? Y lo que le va a hacer al estómago es su vacuidad, va a generar siempre ese buen funcionamiento. Genera el tejido conjuntivo, esto es muy similar a lo que les decía de la humedad, ¿no? El tejido conjuntivo es el tejido que está justamente interconectando todo el sistema de nuestra estructura. Entonces, como dice ahí, es la unión de todo el organismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ese centro, ese vaso, ese estómago, el tejido conjuntivo, ese sabor dulce que lo activa, como que enciende el motor. Y en el psiquismo se manifiesta la reflexión. Una reflexión, dicen los textos, de 3 segundos. Es la cautela también. ¿Y por qué se dice la reflexión de 3 segundos? Porque imaginen que nosotros venimos en todo este desarrollo psíquico de la alerta, la responsabilidad, la decisión, la alegría, la bondad, y en eso aparece la Tierra, ese centro que nos permite tomarnos ese espacio para reflexionar, para ver, tomarnos con cautela el próximo movimiento, pero sí, no es lo mismo estar 3 segundos, respiro, exhalo,
y llega la creatividad, o llega la imaginación, o llega la decisión, a estar 3 horas o una semana pensando si hago esto o no. Entonces, es muy distinto. Se dice entonces que el estado saludable de la reflexión es de 3 segundos. 1, 2 y 3. Si en ese espacio no aparece esa creatividad o eso que buscamos interiormente en esa pausa, respiramos, soltamos y seguimos, que ya va a llegar. Si nosotros nos quedamos ahí, lo que hace la energía es tender a la obsesión, que es la otra palabra de la patología de este reino, de la humedad, esa humedad que se acumula y genera ese estado repetitivo, donde uno no sale de ese pensamiento, ¿no? Como una y otra vez sigue en ese estado, y a nivel corporal se obedece la energía, ¿no? Y hay exceso de humedad, se llama. Entonces, la obsesión instantánea, cautela, ese espacio donde tomo esa referencia y continúo. Y se expresa en su patología como obsesión, ¿no? Esto es lo que estábamos diciendo. Este reino también se manifiesta en el sentido del gusto. El gusto tiene que ver con la tierra, que es uno de los primeros placeres, ¿no? Está muy conectado al placer del bebé, con la teta materna, con la leche, con los primeros sabores, los primeros esa explosión, ¿no? Esas caras de los bebés cuando recién experimentan determinado sabor. eh, y ahí es bien interesante como ese reino es la representación y el vínculo de todos los reinos. Ya hablábamos de los sabores salados, ácidos, amargos, que claramente van a entrar por el gusto. Entonces el gusto va a ser justamente el que active el sistema del estómago, del vaso, el que encienda esa parte digestiva, y que nosotros, como decíamos en la clase anterior, a través de los sabores podemos conectarnos con nuestro sistema de meridianos, podemos conectarnos con nuestros órganos, podemos conectarnos con nuestro psiquismo y darnos cuenta qué sabor, salado, ácido, amargo, dulce, picante, qué, qué está pidiendo nuestro organismo. Y acá, soberanía sobre nuestra salud. Yo no puedo saber cuál es el sabor que más te está llamando, ¿no? Y acá está bueno el trabajo interno, porque tiene que haber un discernimiento, porque todos sabemos que esta sociedad es dulce, dulce, dulce. Y salado, ¿no? Son como las dos cosas que más usamos. Ya hay, bueno, culturas más del picante, eh, pero sabemos que el exceso justamente es lo que va a perjudicar. Entonces, el exceso de dulce, por ejemplo, en este caso, azúcares refinadas también, ¿no? Eh, o ya harinas refinadas, ¿no? Toda esta glucosa en sangre. Bueno, esto, el vaso, el centro. Acá hay escuelas, por ejemplo, de medicina china que solo trabajan con el meridiano de vaso y de estómago, porque entienden que está sucediendo esto, ¿no? Que el vaso y el estómago está interconectado al resto de, de los meridianos, de los elementos. Entonces, a partir de esto, si el estómago y el vaso están en su buen funcionamiento, el resto del organismo va a estar nutrido y va a estar con la energía que necesita. Entonces, ahí a rescatar nuestro centro, a rescatar nuestra energía del vaso, nuestra energía de la tierra, del estómago. Acá con respecto al centro, se puede abrir algo bien interesante, que nuestro centro siempre está en referencia a algo. El centro de un círculo, ¿no? El centro de un cuadrado, el centro de un espacio, tiene que ver con todo esto. Entonces, nosotros vamos justamente a desarrollar esto. Nuestra referencia tiene que ver con, o sea, nosotros nos referenciamos en la naturaleza, en el sol, nos referenciamos en nuestros hijos, en un animal, en una planta. En lo que nosotros nos referenciamos es a lo que nosotros nos va a dar justamente nuestro, eh, nuestro centro, nuestro lugar de, eh, de referencia también, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre el centro y la referencia es lo que le permite al
al buen funcionamiento del reino de la Tierra, recuperar el centro. Muy bien, y como vemos ahí, la Tierra, el vaso del estómago, cautela, reflexión y obsesión. Y para cerrar este ciclo de elementos, justamente lo que vamos a ver es el elemento del metal. Este es el último reino, partiendo claramente desde el agua, pero en este desarrollo del agua, en su yin, al máximo de yang en el fuego, y ya acá en el metal llegamos a la máxima contracción del yin, para que luego vuelva a comenzar a abrirse en el agua. Entonces el metal proviene del oeste, su color es el blanco, gesta la energía de la sequedad en el aire, tiene que ver la sequedad con lo vacío, con la vacuidad, tiene que ver con ese yin, ¿no? Con ese espacio para crear la vida nuevamente. Da la estación del otoño, que no, veníamos ya del invierno, la primavera, el verano, el estío, y ahora llega el otoño, con ese oeste, con ese ocaso, ¿no? Tiene el sabor picante, y genera en el organismo el pulmón y el intestino grueso. Son como el órgano, el pulmón, y el intestino grueso, la entraña, ¿no? Acoplado. Entonces, nuevamente, el intestino grueso tiende a esa vacuidad, y ya el pulmón está ahí como en ese trabajo de traer no solo ese aire, sino que también ese chi, esa energía que está ahí muy presente. También el pulmón se le dice que es el maestro de la energía, es el que mueve nuestro chi, y acá es bien interesante ese eje que tiene esa energía con el corazón, ese fuego que mueve el corazón, que mueve la sangre, que es el sistema sanguíneo, toda esa circulación, y cómo el pulmón es el encargado de mover la energía, y sangre y energía están en un binomio, donde justamente se va movilizando esa energía y esa sangre en el cuerpo, que tiene que ver también con nuestro sistema inmunológico, esa energía Wei que hablaba. Muy bien. Entonces, siguiendo con eso, el pulmón, o sea, el metal, se va a expresar a nivel de organismo en la piel. La piel es manifestación de lo que es la energía del metal, eh, toda nuestra piel. Así que eso es bien interesante también, que muchas veces no toda igual manifestación en la piel, o sea, está en conexión con el pulmón, pero puede tener también síntomas de fuego, síntomas más de frío, más de, ¿no? Como que va a manifestar todo, pero bueno, va a tener que ver en primera medida con el mundo del pulmón, con el mundo del metal, con el intestino grueso. A su vez, en el psiquismo, el metal se expresa en la virtud de los seres, se le llama, o en el recuerdo. El recuerdo es la energía psíquica que tiene este elemento. Y es bien interesante porque acá sucede algo que es muy alquímico y muy hermoso de desarrollar, que es el recuerdo del futuro, se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde nuestro pulmón tenemos la capacidad, o sea, desde este reino, de recordar hacia dónde está desarrollándose nuestra energía, o sea, hacia dónde se está desarrollando nuestra virtud. Como hablábamos de aquello de ser una semilla que comienza a desarrollarse, bueno, en nuestra memoria energética tenemos el recuerdo de hacia dónde estamos yendo. Y eso tiene que ver con nuestra virtud. Entonces nosotros recordamos hacia dónde estamos yendo. Y eso es una posibilidad energética de nuestro ser, que está muy bueno rescatar. Porque una cosa es imaginarse que esto, que aquello, que lo otro, y otra cosa es sentir. Cuando nosotros, una forma de entender esto o de traerlo a lo cotidiano es que una cosa es imaginarse o que se vengan ideas o posibilidades, y otra cosa es cuando uno siento esto, ¿no? Que genera algo en la vibración del cuerpo. Y ahí es bien diferente, porque ahí es el recuerdo del futuro. Ahí es la proyección del pulmón hacia ese espacio. Por ejemplo, a mí hace poco me pasó haciendo un qigong de pulmón, que
que estaba haciendo, el pulmón, la energía del pulmón se origina como a la altura del estómago, va hacia el intestino grueso, asciende, y ya va como por esta línea interna, ¿no? Que eso lo vamos a ver después, pero ya que le voy a dar el ejemplo. Entonces estaba como en ese movimiento, siguiendo la energía, y empecé a sentir el olor al océano. Sentir el olor al océano, y yo en ese momento no estaba viviendo cerca del océano. Y cuestión que a los 3 meses estuve viviendo cerca del océano, me fui a vivir al océano. Entonces como es ese tipo de sensaciones, hablo, como hasta incluso poder percibirlas. Entonces esto es lo que tiene esta posibilidad energética. Pero claro, tiene que ver también con el buen funcionamiento del agua, de la madera, del fuego, de la tierra, para que esta virtud, para que este mineral justamente pueda expresarse en su virtud, ¿no? Naturalmente, que no sea algo que, no es algo que se fuerza la virtud, ¿no? Ni que se pueda encasillar, sino que es algo que va más allá del tiempo, va más allá de, incluso de algo concreto. Muchas veces puede ser una danza, puede ser un libro, puede ser una escucha, puede ser un tejido, eh, cultivar, no sé, tantas formas de virtud, ¿no? Y entonces cuando este sistema del metal se altera, lo que sucede es que aparece la melancolía. La melancolía es como el estado patológico, por llamarlo de alguna forma, del reino del metal. La melancolía tiene que ver, como hablábamos de este recuerdo del futuro, esta proyección que va hacia, sucede que justamente es como si fuera el recuerdo del pasado, ¿no? La melancolía. Como si cargáramos con determinados recuerdos que no sabemos qué hacer con ellos, que nos arrepentimos, que sentimos culpa, que, bueno, etcétera, que están como ahí eh, apagando la energía, por decirlo de alguna forma, e imposibilitando el desarrollo de la virtud. Entonces acá, que tampoco es malo, tampoco es bueno, eh, volvemos a lo mismo, también esto ver si es crónico, si es, me sentí un poco melancólico, es muy distinto a hace 6 meses que tengo un estado de melancolía, ¿no? Como es muy distinto. Entonces, un ejercicio que es lindo para poder transformar esa melancolía o esos recuerdos que quedan como anclados en un pasado, es imaginarlos, que están ahí atrás, tomarlos, como si uno los viera, le diera forma, y los posicionara enfrente. Entonces cuando uno posiciona esa energía adelante, lo que empieza a suceder es que hay un potencial de energía. Empieza a haber un potencial de energía, entonces nosotros podemos utilizar esa energía, porque no es mala, no es buena, sino que es algo que justamente nos está diciendo que hay algo que necesitamos atender para desarrollar nuestra fuerza interior. Entonces, ese estado de melancolía se pasa, ese recuerdo del pasado se pasa adelante como un acto psicomágico también, ¿no? Y desde ahí se proyecta y se utiliza esa energía para desarrollar eso. ¿Qué puede ser? Escribirlo, bailarlo, comenzar a hacer eso que dejamos para otro momento y que sentimos que se puede desarrollar. Entonces, poquito a poco, esa energía deja de estar estancada ahí y comienza a movilizarse. Esto se puede hacer a través simplemente de la respiración, posicionar esa energía adelante y simplemente respirarla y dejar que nos atraviese, que eso vaya purificando esa energía, ¿no? Pero sí que somos nosotros los que tenemos que hacernos responsables de eso, no hay, es como lo que les decía del sabor, nadie puede saber, ¿no? Tiene que ver con esto de la soberanía sobre nuestro ser, sobre nuestra salud. Entonces, en los sentidos, este elemento se expresa en el tacto. Esta es como el último sentido que nos quedaba, ¿no? Hablamos de la piel, bueno, el tacto tiene que ver justamente con el elemento del metal. Y acá ya cerramos lo que serían los 5 taos, los 5 elementos que hacen ese ciclo: agua, madera, fuego, tierra, metal y agua nuevamente. Y es bien interesante cómo vemos que cada tao contiene un montón de información, ¿no? Entonces pasamos de que cada elemento no solo que tiene un órgano y una entraña, sino que tiene orientación, tiene color, sabor, estructura,
un ánimo particular, un sentido, la percepción. Entonces son muchos aspectos que se nos abre a la hora de observarnos a nosotros, en nuestro autoconocimiento y en nuestro desarrollo de conciencia, y a su vez a la hora de una consulta, por ejemplo, también cómo nos llega esta información. Muy bien. Entonces, espero que vengan hermoso con todo esto. Vamos a pasar a la última. Muy bien. Y volvemos a la imagen que teníamos al principio. ¿Por qué vamos a volver? Porque quiero que les quede claro esto del ciclo de regulación, ahora que vivimos todo, cómo tenemos el ciclo de generación y este ciclo de regulación. Por un lado, vemos acá que el agua va a generar la madera el fuego la tierra el metal y el metal el agua. Y acá vemos cómo también todo esto genera, es una generación, pero también hay un ciclo de regulación, donde el agua va a regular el fuego el metal la madera la tierra y la tierra el agua. Entonces, nosotros ahora acabamos de atravesar toda una génesis de información de cada elemento. Entonces esto se vuelve un ejercicio y una manera de abordaje a la hora de consultas. Para vernos a nosotros, como decíamos, como un espejo, y para acompañar a otro ser, tal vez que pueda atisbar con este conocimiento, que su conciencia deje de estar de espaldas a sí mismo y que pueda empezar a integrar y a comprender y a contemplar lo que le pueda estar sucediendo. Entonces, en este sentido, lo que les traía antes, en ese triangulito donde les decía, está el elemento, el psiquismo y el órgano y la entraña, podemos visualizar en el conjunto de los 5 elementos eso mismo. Podemos ver que el riñón y la vejiga en el agua tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Entonces esa responsabilidad, esa alerta, esa identidad, va a generar justamente el reino de la madera, que tiene el hígado y tiene la vesícula, y tiene que ver con la decisión flexible, como decíamos, esa decisión, ese movimiento hacia el sentido del ser, que si se estanca, ¿no?, por determinados motivos, que puede ser por la alteración del agua, por ejemplo, que es su madre, que es quien genera la madera, ese miedo puede generar una indecisión, por ejemplo, la madera, porque no tiene su fuerza, entonces va a generar un enojo. Entonces la persona, por ejemplo, puede venir con mucho enojo, pero el enojo puede ser que esté tapando, que es lo que pasa generalmente cuando las personas son muy irritables o tienen mucha ira o cólera, es que son personas que hay algo en su esencia que no se permiten ver, entonces es ese miedo que hace que se defienda a través de los enojos y tome decisiones así. Sin embargo, cuando uno ve ese miedo o ese aspecto de uno que no se animaba a verlo y lo puede soltar, lo que sucede es que esa madera va a poder nutrirse de esa agua más pura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esa madera tiene su sentido hacia el fuego, que es el fuego. Entonces, un detalle importantísimo acá es que en las decisiones de lo cotidiano, siempre es lindo tener como esa referencia de que la decisión va hacia el fuego. Y el fuego hablamos que es bondad, que es alegría. Entonces, en el abanico de posibilidades que se nos abra, también tener la conciencia de que la madera está yendo hacia el fuego, o sea que está yendo en su estado anímico hacia la alegría, está buscando su alegría, su bondad. Entonces, en el abanico también poder contemplar que dentro de eso, todo eso que se nos está abriendo muchas veces, que sucede, que no sabemos qué decidir, bueno, ok, esto me trae esa sensación de bondad, esa sensación de alegría, entonces tomo esa decisión cotidiana que va a hacer que esa agua, esa madera y ese fuego continúen tanto elementalmente, orgánicamente y psíquicamente su buen funcionamiento. Entonces, también, si hay un miedo en el agua, la madera ya está como media alterada, puede ser que la tristeza también se manifieste en el corazón por falta de fuerza de esa nutrición que va a ser la madera que va a nutrir ese fuego. Entonces, como está nuestra madera, va a ser también cómo está nuestro fuego, ¿no? Entonces, ese hígado, esa vesícula, y ni hablar en qué estación estemos, y todo eso va también a influir.
Entonces ese fuego, esa alegría, esa bondad, como decíamos, va a ir hacia la tierra, ¿no? Cuando se consume ese elemento, se transforma en tierra, y está bien bueno ver cómo el fuego, para que no se transforme en euforia, para que no sea como se siga expandiendo, tiene un sentido de cautela, tiene un sentido de espacio, de meditación, de reflexión, que hace que ese fuego pueda mantener su equilibrio. Entonces ahí está ese eje donde va hacia la tierra, que la tierra es esa cautela, como decíamos, que si no, también puede ser ese estado obsesivo que justamente está como ahí repitiendo, ¿no? Ahí con el estómago, con el vaso, eh, bueno, ese motor que está tan conectado al fuego, ¿no? Ese estómago es un caldero de alquimias. Y ya luego la tierra va a generar el metal, y el metal tiene que ver con el pulmón, con el intestino grueso, esa tierra en su interior, en su máxima contracción, vamos a encontrar los minerales, que tiene que ver justamente con la virtud y con ese recuerdo del futuro que hablaba. Y si no, bueno, lo melancólico, como alteración, que ya hablamos de hacer esta alquimia y de transformar esa energía, ¿no? Como posibilidad. Entonces acá se vuelve algo también muy, muy interesante y lindo en este eje de la generación del metal al agua, que es que hablábamos de que el agua tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad es algo que nos han enseñado siempre o que hemos escuchado, y muchas veces tiene más que ver con hacer de más o hacer cosas que no nos gustan o que no tienen nuestro sentido, por decirlo de alguna forma, de ser, sino que tiene más con una exigencia, la responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá lo que nos trae esta tradición y esta forma de ver los elementos es que la responsabilidad se nutre de nuestra virtud. La responsabilidad se nutre de nuestra virtud. O sea, la virtud del ser es lo que va a nutrir a la responsabilidad, al estado de alerta, y hacer que el agua esté bien nutrida. ¿Por qué es esto? Porque ese recuerdo, ese desarrollo, es lo que alimenta al ser su permanencia. Y el agua es la esencia vital del ser. Es el riñón, es esa velita encendida que mantiene nuestra vitalidad. Entonces, es muy bueno rescatar en nosotros y empezar a contemplar en qué nos sentimos que el tiempo se nos pasa, en qué nos sentimos que es lo que podemos dar, en qué nos sentimos que nos desarrollamos. Cultivar esa virtud va a permitir que la responsabilidad sea la adecuada, sea la que hemos venido a desarrollar, que sea nuestra identidad, y que eso permita justamente una decisión flexible, que nos lleve a ese fuego alegre, bondadoso, cauteloso en la tierra, y que vuelva a nutrir esa virtud, y así ese ciclo anímico en el ser, que es tan importante mantener ese ánimo como en ese equilibrio, con esa conciencia que observa, con esa estructura de personalidad que tiene sus funciones, con esa biología que ya tiene su sentido, poder volver a generar un eje entre esa alma, entre el espíritu, ¿no? Entre lo que nos rodea, escuchar los reinos vegetales, animales, minerales, y el ser que vuelva, o sea, nosotros como seres humanos, que estamos al intento de volver a ese cauce, a ese río, a ese sentido que tiene el agua, que somos nosotros, poder desde estos conocimientos recordar esa función sobre la Tierra. Y lo último que les quiero compartir, y como para cerrar, es justamente que acá, para que esto se mantenga en esta generación, también existe una regulación, donde el agua, ese riñón, esa responsabilidad, regula al fuego, ¿no? Como decíamos, para que no sea una euforia, para que no se expanda en demasía, va a permitir esa regulación agua-fuego. Ese fuego va a regular al metal, como veíamos, ¿no? Esa fundición que permite el fuego al metal. También permite ese fueguito, es como esa relación que decíamos entre esa bondad y esa intuición con la virtud, ¿no? Como hay un vínculo ahí de regulación también, ¿no? Como que no es que siempre tenga que delimitar, sino que también hay un acceso. Entonces, ya esa virtud, ese metal regula la madera, como decíamos, ¿no? A mí una imagen que se me viene mucho
es como cuando el árbol crece y hay una piedra que delimita ese mineral, esa fuerza, al crecimiento de la madera, ¿no? Entonces, visto del orgánico, podemos ver muchas veces cuando sentimos como un enojo, una ira o cólera, como nuestro cuerpo naturalmente hace una respiración, y ahí lo que está trabajando justamente es el sistema del metal, regulando a la madera para poder justamente descomprimir esa fuerza que no está pudiendo encauzarse, ¿no? Y ya luego la madera, en el eje madera-tierra, en esa regulación, lo que va a hacer justamente es que la tierra no se estanque y va a movilizar esa humedad, va a meter esas raíces en la tierra y va a hacer que ese psiquismo, que ese estado elemental, no tienda a la quietud, sino que se mueva en su naturaleza, ¿no? No es un fuego, es tierra, pero necesita siempre el movimiento, la vida. Entonces la madera ahí va a acceder a esa regulación de la tierra, y la tierra, aparte es ese eje, ¿no? De hígado, vesícula, vaso, estómago, que tan unido está ahí trabajando en esa digestión, ¿no? Entonces, decisión y esa cautela están ahí en ese eje, entre el fuego, entre la responsabilidad, entre la virtud. Ella, el elemento de la tierra, va a contener y va a regular al agua. Es quien le va a dar esa, justamente, esa, esa contención al agua. Entonces, y ahí se cierra el ciclo de generación y de regulación. Muy bien. Y acá, con esto, cerramos todo lo que es el mundo de los reinos mutantes. Ya vamos a ir después viendo cada elemento, pero por hoy quedamos por aquí. Les mando un abrazo enorme. Tienen una música con cada elemento, es una composición de meridianos y sonidos. Así que gracias, 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 y nos vemos en el próximo encuentro.